lengua, te voy a poner un espejo, y con todo el antecedente, pues dormidito revisamos y miren lo que encontramos. A ver, este es el video, sí. Entonces, miren, la laringoscopía, miren ahí la laringe, y miren, ahí se ve el cuerpo extraño, ¿no? Miren, ahí una cosita atravesada entre las cuerdas vocales. Entonces, metemos una pinza. Ay, ¿qué pasó? Allá. Ahí se ve perfecto el cuerpo extraño, miren, atravesado, y sus cuerditas se están abriendo y cerrando, y el cuerpo extraño está ahí atravesado entre las dos. Miren, ahí está, con la pinza ya lo tocamos, miren el sonido que hizo y lo que salió. Ese sonido que hizo, ese es el estridor. Muy bien, entonces lo que encontramos fue esto, miren, una cáscara de granadilla allí atravesada entre ambas cuerdas vocales. Eso producía, primero, disfonía. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales no se podían unir, tenían algo atravesado al medio. Segundo, estridor, porque está obstruyendo el piso el flujo del aire. Y con los días que lleva, también esas cuerdas vocales estaban pues bastante edematizadas. Entonces, este niño lo que tenía era un cuerpo extraño laríngeo. Entonces, importantísimo recordar, miren, que un poquito de, si recordaba a ese médico que lo vio inicialmente, un poco de semiología. Primero, de que cuando el cuadro típico de la entrada de un cuerpo extraño que pase por laringe, tráquea, puede quedar a ese nivel como en este niño o pasar hasta los pulmones. Entonces, es eso. El niño está bien, estaba con algo en la boca comiendo y de pronto tos intensa, cianosis, dificultad respiratoria. Eso es típico de que algo ha pasado por la laringe y tráquea y ha producido estas molestias. Entonces hay que observarlo. Si es que el cuerpo extraño ha logrado pasar hasta el pulmón, nos hará pues horas, un día después, atelectasia o neumonía o algún signo de condensación. Y si tiene lo que estamos diciendo, signos estos de estridor y de disfonía, eso te está localizando el sitio donde está el problema. Estridor, obstrucción de vía aérea a nivel de laringe. Disfonía, cuerdas vocales. Ya estaba el diagnóstico hecho. ¿Qué hay que hacer? Mirar esa laringe. Entonces, lo más probable en este caso, por todo el antecedente, cuerpo extraño, como lo han visto, y el tratamiento, extraer el cuerpo extraño. Entonces, si hubiéramos hecho eso el primer, segundo día, le evitábamos la neumonía y todo el proceso. Entonces, eso para que quede como, no sé, antecedente, como para que ustedes lo recuerden bien. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la tos. La tos, Chevalier Jackson, el padre de la otorrinolaringología, el siglo pasado dijo que la tos era el perro guardián de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque ante algo irritante de la vía respiratoria, pues uno produce la tos. Y la tos es ese sonido típico, se me borró la definición. Entonces, la tos es ese sonido típico que se presenta cuando, bueno, hay algún problema a nivel del tracto respiratorio superior e inferior. ¿En qué condiciones? En condiciones normales es un efecto protector, como decimos, ¿no? Nuestro niño entró un cuerpo extraño y el cuerpo y nuestro organismo trata de eliminarlo provocando toser, para eliminar, en el caso del caso clínico, el cuerpo extraño, y en procesos de infecciones, pues eliminar secreciones para permeabilizar la vía aérea en general. Pero a veces puede ser ya nocivo porque el esfuerzo de la tos puede llevarnos a
complicaciones como dolor de cabeza, ahí se describe hasta fracturas, en algunos casos que sean muy intensos, o pequeños sangrados, procesos irritativos, en fin. Entonces, el estímulo de la tos puede ser mecánico, vale decir el tacto, cuando le hacen orofaringoscopía y meten muy profundo el bajalenguas, pueden producirle tos. O como en el caso clínico del niño, que se atravesó ahí la cáscara de granadilla, entonces también como efecto mecánico puede producir tos. Cosas químicas que pueden producir tos: ácidos, frío, calor, bradicininas, capsaína, que ya se producen en algunos casos químicos, ¿no? O cuando, por ejemplo, en cuanto a químicos, cuando están preparando su rocoto relleno y ese picante lo inhalan, produce tos, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han visto, estado cerca de donde limpian el rocoto para el rocoto de relleno? Esos vapores producen estornudos, tos, lagrimeo, hasta vómitos en algunos casos. Entonces, ¿cómo viaja el reflejo de la tos? Vía aferente por el nervio vago, y por el centro de la tos a nivel cortical. Y baja por la vía eferente, el nervio vago y los nervios espinales motores, ¿no? ¿Y quién lo ejecuta? Los músculos respiratorios intrínsecos y extrínsecos. En cuanto a los receptores de la tos, una vez más. En cuanto a los receptores de la tos, tenemos en muchos lugares. En el conducto auditivo externo, por ejemplo, el techo del conducto auditivo externo está inervado por el nervio de Arnold, que es rama del vago, y pues si lo tocamos, por ejemplo, estamos sacando un tapón de cerumen, o el paciente se limpia con su famoso hisopito, le produce tos porque estamos estimulando el nervio de Arnold, que es la rama del vago. El tímpano también tiene receptores de la tos. Si lo manipulamos, vamos a provocarle tos. La mucosa nasal, como decíamos hace un momento, si olemos cosa irritativa, pimienta, el rocoto, etcétera, o alguna sustancia química irritante, vamos a empezar a toser. En la mucosa faríngea, si la tocamos o si entran estas sustancias irritativas, vamos a producir tos. Al pasar por la mucosa laríngea, la epiglotis, cuerdas vocales, como el caso clínico que estamos viendo, se produce tos. A nivel de la tráquea, vamos a tener igualmente receptores. Si algo pasa por la tráquea, por la carina, sea cuerpo extraño o hay secreciones, nos van a producir tos para tratar de eliminar eso. El diafragma, la pleura, también tienen receptores para la tos. Disculpen, chicos, un momentito, por favor. ¿Aló?
Ahorita me conocí. Aumenta el volumen. Escucha todo. Felicitaciones.
Hola chicos, disculpen la interrupción. ¿Están ahí o se han ido? A ver. Sí estamos, doctora. Acá estamos, doctora. Muy bien, entonces, a ver en qué estamos, en la tos. Ya. Entonces recuerden ustedes que tenemos receptores de la tos en tantos sitios que me imagino algunos de ellos ustedes no lo recordaban. Bien, entonces la fisiopatología de la tos. La tos tiene unas fases, una fase inspiratoria. Ustedes recordarán o lo pueden hacer ahora mismo. Una de ellas es primero inspiratoria. Para toser hay que tomar bastante aire y luego una compresión brusca de la musculatura respiratoria para eliminar ese aire y que abra la glotis y ese flujo del aire a alta velocidad que produce ese sonido que lo conocemos como la tos, ¿no? Esta tos puede ser manifestación común de muchísimas enfermedades. Tengo tos en una faringitis, en una laringitis, bronquitis, traqueitis, etcétera, ¿no es cierto? En muchas enfermedades puedo tener tos. O incluso provocarla, como estamos diciendo, estimular el oído, o incluso podemos hacer una tos voluntaria. En el 50% de enfermedades de la infancia se dice que se manifiestan con tos. Y 2/3 de todas ellas generalmente son enfermedades respiratorias. Entonces, los estímulos de la tos pueden ser procesos inflamatorios, como acabamos de decir, una laringitis, traqueitis, bronquitis, la neumonía. Procesos mecánicos, como el que tuvimos en este caso del caso clínico, una cosa mecánica que está ahí tocando las estructuras laringeas. Químicos, y hemos dicho, como el humo, el ají. Térmicos, igual también cuando uno pasa cosas calientes, vapores calientes. Y también importante recordar que la tos puede ser psicógena. Hay un tipo de tos psicógena. Los grupos de riesgo de tener tos son las edades extremas, o los niños recién nacidos, o los ancianos, que por su propia anatomía ya pueden causar mayores complicaciones, ¿no? El anciano ya no tiene esa fuerza de toser muy fuerte, tose a veces con mucha dificultad y hace de que se acumulen secreciones. Igualmente el recién nacido. Patología neuropulmonar. No sé, pues un Guillain-Barré que no permita que la musculatura torácica se expanda como debe o tenga la fuerza suficiente para producir la tos. Deformidades de la pared torácica igualmente, los que son trasplantados y tienen tos, pues bueno, pueden complicarse. La traqueomalacia igual, y también la anestesia y la sedación. Por cierto, hemos hablado de amigdalectomía, de cirugías en general, y estamos hablando de que es una cosa de riesgo en la anestesia y la sedación. ¿Por qué a un paciente que se va a operar le decimos, señor, señora, venga mañana en ayunas para ser operado? ¿Por qué le decimos que venga en ayunas? ¿Qué dice Rodrigo? Doctora, para que no haya contenido, digamos, en el estómago puede haber algún tipo de reflujo, porque va a haber, digamos, algún estímulo para que produzca tos y hasta vómito. Claro, perfecto, por eso mismo. Entonces, para operarlo les decimos que vaya en ayunas. Ayunas quiere decir con el estómago vacío. ¿Por qué? En este caso, con la anestesia, la sedación, le vamos a cohibir el reflejo de la tos. Entonces, si hay reflujo, como dijo vuestro compañero, pues mis receptores de tos están dormidos, están sedados, entonces el paciente no va a poder toser, no va a poder eliminar ese contenido y el contenido gástrico puede pasar a la vía digestiva. Oh, ya, muy bien, entonces eso es importante que lo recuerden y que se lo digan a la familia. Es muy común de que la gente vaya tomando su caldo de gallina y dice estar en ayunas. No sé cuál es el concepto, pero bueno, hay que decirles, hay que venir con el estómago vacío y explicarles el por qué, porque entendiendo por qué, también se preocupan por cumplir la orden, ¿no? Porque es muy fácil mentirles, sí, yo estoy en ayunas, pero tomé mi caldo de gallina antes para
resistir la operación. Entonces, si uno le explica por qué y la gravedad de que ese acto podría tener, pues se cohíbe de hacer eso, ¿no? Muy bien, si la tos se presenta en un neonato, tenemos que pensar en patología congénita, anomalías del tracto aerodigestivo, vale decir fístulas traqueoesofágicas, fisuras laringotraqueales, que pues hacen de que parte de su bolo alimenticio pase a la vía respiratoria y va a producir tos. Si el niño es menor de 1 año, igualmente, y tiene tos, debemos pensar en patología congénita, anillos vasculares, las fístulas que acabamos de hablar, reflujo gastroesofágico, trastornos de la deglución. Si el niño tiene entre 1 y 6 años, hay que pensar en infecciones respiratorias otorrinolaringológicas, asma, reflujo gastroesofágico y, muy importante, aspiración de cuerpo extraño, si es que la tos tiene las características que hemos visto en el caso clínico. Si son mayores de 6 años, pues pensar en asma, sinusitis, reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, bronquiectasias y tos psicógena. En los jóvenes y ancianos, ya pensar más en enfermedades crónicas, ¿no? Un tumor de laringe, tumor de pulmón, etcétera, o medicamentosas. Por ejemplo, las personas hipertensas toman captopril. El captopril suele irritar terminaciones productoras de tos y produce tos. Entonces, igualmente preguntar, por ejemplo, usted toma captopril, cuando toma el captopril tose, si es hipertenso, cambie de medicación y a ver pues si se le quita la tos, puede ser medicamentosa. O tumores, sean benignos o malignos. Muy importante también saber reconocer qué tipo de tos tiene nuestro paciente. Entonces existe la famosa tos seca, se le llama seca porque teóricamente no tiene secreciones, y esta tos se produce más por aspecto irritativo, ¿no? Hemos inhalado alguna cosa o hay un proceso irritativo faríngeo, o ahora el COVID, que generalmente se lo describe que produce una tos seca. La tos productiva, ¿qué quiere decir? Que tiene secreciones abundantes de moco. Entonces, incluso el sonido también suele ser un poco distinto si uno tiene una tos con secreciones o tiene una tos sin secreciones. La tos convulsiva o tos espasmódica, ustedes recuerdan, ahora felizmente ya no hay mucho, el famoso pertusis o la tos coqueluche o la tos convulsiva. Se le llama convulsiva así o espasmódica porque son toses seguidas, el paciente tose reiteradamente que incluso ya no le da tiempo de tomar aire y por eso se produce la cianosis. Entonces, estos golpes rápidos de la tos y con esta inspiración brusca que produce pues ese sonido, ¿no? De la tos convulsiva, porque efectivamente parece una convulsión, por eso es que se le llama así. Y este tipo de tos es muy típica del coqueluche, del pertusis, como estamos diciendo, y también de la aspiración, de la entrada de cuerpos extraños en la vía respiratoria superior, como ha sido el caso del niño del caso clínico. Otra tos que podemos tener es la tos perruna. Le llaman tos perruna porque el sonido que emite esta tos parece un ladrido de perro, o también le llaman tos de foca porque parece el sonido como que hiciera el sonido de la foca. Esta tos es muy típica de la tráquea, por eso también le llaman tos traqueal, ¿ya? Entonces, muy típico de la zona esta de la tráquea. La tos asmática. Es una tos seca acompañada de sibilantes, muy típica de los asmáticos. Y finalmente la tos psicógena, ¿no? Esta tos psicógena, como ustedes en el nombre podrán captar, se debe a procesos emocionales, psicológicos. Es muy común en los adolescentes porque no sé cuál están asustados, tienen examen, algún aspecto que les psicológico que les lleva a estar tosiendo sin que haya ninguno de los factores anatómicos, químicos, mecánicos de los que estamos describiendo, ¿no? Más es un factor psicológico desencadenado por un proceso
mental y muy común en los adolescentes. Para esto hay que descartar, por supuesto, la patología orgánica, ¿no? Entonces, según lo que escuchemos, según el tipo de tos, más o menos nos puede llevar a algunas causas. Por ejemplo, la tos productiva. ¿Qué quiere decir? Tos con secreciones, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar más en un proceso de neumonía, de resfriado, una traqueitis que tenga secreciones, ¿no? Entonces, y producido por bacterias o virus. Una tos irritativa, algún gas, humo, ají, alguna cosa que irrite la mucosa faringotraqueal. Muy importante recordar, cuando ustedes han hecho parasitología intestinal, habrán visto que hay algunos parásitos que hacen un ciclo respiratorio. De la vía digestiva pasan al sistema vascular, pasan a los pulmones y luego son eliminados por la tos y luego caen al tracto digestivo nuevamente. Los procesos de asma o afecciones pleurales igualmente pueden causar esto, entonces es importante recordar. Generalmente se caracteriza por un prurito faríngeo que los lleva a toser, pero sin eliminar secreciones. La tos perruna, tos de foca o tos traqueal, como su nombre lo dice, pues nos da idea de patología traqueal, ¿no? Es un tono grave, muy típico cuando ustedes lo escuchen, y como efectivamente da la idea como de un ladrido o del sonido que hace la foca. Tos con sibilantes. Nos da idea de bronquitis, asma, bronquitis y se acompaña de silbido. Es muy importante que recuerden, ya les puse el ejemplo de la quena, ¿no? El que transita aire por ahí y dependiendo dónde esté la obstrucción causa un sonido distinto y dependiendo del calibre de la zona por donde transita el aire. Por ejemplo, en la famosa cantara, si ustedes soplan el tubito grueso da un sonido, pero si soplan el tubito delgadito da otro sonido. Entonces, sibilante, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el silbido? Es el paso de aire a través de un orificio muy pequeño. Por eso es que cuando ustedes silban, fruncen los labios tratando de estrechar al máximo el tránsito del aire y eliminan aire con fuerza y produce silbido. Entonces, el silbido se produce por la obstrucción o por el pasaje de aire a través de un tubo pequeño, por eso es que es típico del asma, la bronquiolitis y los bronquios, ¿no? La tos espasmódica, ya lo hemos dicho, el cuerpo extraño, el atorarse, todos en algún momento están riendo y comiendo, entonces se les pasa la comida a la vía aérea y se atoran y produce lo que hemos visto en el cuadro clínico, ¿no? Tos, e incluso estornudos, lagrimeo, vómitos, e incluso puede ser hasta la cianosis. Igualmente la pertusis, ¿no? Que son respiraciones muy intensas, muy seguidas, persistentes, que dificultan la respiración. Tos afónica o disfónica. Hace un momentito hemos hablado de la disfonía, que es una alteración en el tono de la voz, y la afonía sería pues que prácticamente ya no sale sonido. Entonces, la tos también, así igual que la voz, puede ser disfónica. La risa igualmente. Entonces, si en un paciente tenemos voz, tos y o risa disfónica o afónica, nos está indicando patología laringea. En esto, recordar de que la tos, o mejor dicho, la disfonía, yo la puedo fingir. No puedo hablar, ¿no? Estoy disfónica. Pero la tos y la risa disfónica no son fáciles de o no se pueden fingir. Entonces, si por alguna razón piensan que un paciente les está queriendo fingir o sacar un efecto secundario, que no quiere ir a trabajar y finge disfonía, ustedes lo mandan a toser o reír. Entonces, si la risa o la tos es disfónica, efectivamente hay patología de cuerda vocal ahí. Si la tos es bitonal, igualmente nos indica parálisis de cuerdas vocales.
Y el esfuerzo de la tos, sobre todo en los niños y adolescentes, suele ser emetizante. O sea, el esfuerzo de la tos, producir vómitos, como ocurrió en el niño de nuestro caso clínico. Según el tiempo de evolución, la tos puede ser aguda, menor de 3 semanas, subaguda entre 3 a 8 y tos crónica. Entonces, eso también nos ayuda, como hemos dicho, el tiempo de enfermedad ayuda muchísimo a determinar qué patología será. Si es una tos aguda que apareció de un momento a otro, en un minuto se enfermó el paciente, puede ser cuerpo extraño, fin, agudo. Pero si la tos dura mayor de 8 semanas, pues tengo que pensar en otra cosa, una tuberculosis, un tumor, otro tipo de procesos. Entonces, causas de la tos pueden ser muchos: reflujo gastroesofágico, fibrosis quística, neumonía, tos alérgica, aspiración, en fin. Ahora, las complicaciones de la tos. El esfuerzo que uno hace para toser puede llegar a cansarse, producir insomnio porque uno está durmiendo y va tosiendo. El esfuerzo de la tos me ha pasado, y quizás a ustedes, que con el esfuerzo de la tos a veces duele la cabeza, incluso puede uno tener un poco de mareos, puede haber dolor de la musculatura, ¿no? Dice, toso tanto que me duelen las costillas, me duele la espalda, que en algunos casos se dice que hasta puede causar fractura costal. Es muy común en las mujeres, por ejemplo, que la tos cause incontinencia urinaria, ¿no? La persona dice, toso y me orino. Y también el propio esfuerzo de la tos puede causar disfonía. Entonces, las toses pueden ser eventual. Me atoré con un sorbo de agua, pues voy a toser un rato y de ahí desaparece, ¿no? Pero si es que es seguida, y dependiendo las características de la tos, ya nos va a ir haciendo pensar en otro aspecto, ¿no? Irritativo, infeccioso, etc. Algunas toses vienen acompañadas de expectoración, que sería la tos productiva. Siempre que hay secreciones, es importante saber las características de la secreción: color, olor, cantidad, viscosidad, aspecto, etcétera, para también dar nuestro tratamiento. Igual, el color de las secreciones es importante, ¿no? Y nos orienta. Si es una secreción transparente, nos hará pensar en alergia. Si es amarillo, estafilococo. Si es verdoso, estreptococo. Si es rumbroso, en antracosis o gérmenes anaerobios. Si es rojo, en una neumonía, en un tumor. Si es achocolatado, en una hemoptisis. Si es negruzco, en un absceso. Si es asalmonado, en un edema agudo de pulmón. Entonces también todo esto nos orienta a cuál puede ser la causa de la patología. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Chicos, ¿qué pasó? Creo que la doctora le sacó el sistema.